Hola, soy estudiante de bibliotecología vespertino, mi nombre es Soledad y hoy les quiero leer un capítulo de La granja de los animales del autor George Orwell. Llegó un invierno severo, las tormentas fueron seguidas de granizo y nieve y luego por una prolongada helada que duró hasta mediados de febrero. Los animales se la arreglaron como pudieron para la reconstrucción del molino, pues bien sabían que desde afuera los vigilaba y que los envidiosos humanos se regocijarán y triunfarán sobre ellos si no terminaban la obra a tiempo. Rencorosos, los humanos pretendieron no creer que Snowball era quien había destruido el molino. Dijeron que se vino abajo porque las paredes eran demasiado débiles. Los animales sabían que eso no era verdad. A pesar de ello, decidieron construir las paredes de 1 metro más de espesor en lugar de medio metro como antes, lo que implicaba reunir una cantidad aún mayor de piedras. Durante un largo tiempo, la cantera estuvo cubierta de una capa de nieve y no se pudo hacer nada. Se progresó algo durante el periodo seco y frío que vino después, pero era una labor cruel y los animales no se sentían optimistas como la vez anterior. Siempre tenían frío y en muchas ocasiones hambre. Solo Boxer y Clover jamás perdieron el ánimo. Squealer pronunciaba discursos encendidos referentes al orgullo del servicio prestado y a la dignidad del trabajo, pero los demás animales hallaron más inspiración a la fuerza de Boxer y su infatigue grito: «¡Trabajaré más fuerte!». En enero faltó comida. La ración de maíz fue reducida enérgicamente y se notificó que en compensación se iba a otorgar una ración suplementaria de patatas. Pero pronto se descubrió que parte importante de la cosecha de patatas celó por no haber sido protegida suficientemente. Los tubérculos se habían ablandado y descolorido, y muy pocos eran comestibles. Durante días enteros los animales no tenían cómo alimentarse, excepto la paja y la remolacha. El espectro del hambre les amenazaba a la cara. A como diera lugar, había que ocultar eso al mundo exterior. Alentados por el derrumbamiento del molino, los seres humanos estaban inventando nuevos embusteros respecto a la granja animal. Nuevamente se difundía que todos los animales estaban pereciendo de hambre y enfermedades que reñían permanentemente entre ellos y había caído en el canibalismo y el infanticidio. Napoleón conocía bien las horribles consecuencias que acarrearía el descubrimiento de la verdadera situación alimentaria y decidió usar a Mr. Whymper para difundir la impresión contraria. Hasta ese entonces, los otros animales tuvieron poco o ningún contacto con Whymper en sus visitas periódicas. Ahora, sin embargo, unas cuantas bestias seleccionadas, en su mayor parte ovejas, fueron seleccionadas para que comentaran casualmente al alcance de su oído que las raciones de comida habían sido aumentadas. Además, Napoleón ordenó que se llenaran con arena hasta el tope los depósitos casi vacíos de los cobertizos y que luego fueran cubiertos con lo que aún quedaba de los cereales y forrajales. Mediante un pretexto adecuado, Whymper fue conducido a los cobertizos permitiéndosele echar una mirada a los depósitos. Se consiguió engañarle y siguió informando hacia el exterior que no había falta de comida en la granja animal. Sin embargo, a fines de enero, era evidente la necesidad de conseguir cereal en alguna parte. Por aquellos días Napoleón raramente se presentaba en público, pasaba todo el tiempo dentro de la casa, cuyas puertas estaban custodiadas por mastines de terrible aspecto. Cuando aparecía, era en forma ceremoniosa, con una escolta de 6 perros que lo rodeaban de cerca y gruñían si alguien se le acercaba demasiado. Ya ni se le veía los domingos por la mañana, sino que daba las instrucciones por intermedio de algún otro cerdo que generalmente era Squealer. Un domingo, por la mañana, Squealer anunció que las gallinas que comenzaban a poner tenían que entregar sus huevos. Napoleón había suscrito por intermedio de Whymper un convenio de venta de 400 huevos a la semana. El precio de estos alcanzaría para adquirir suficiente cantidad de cereales y comida y posibilitaría que la granja pudiera subsistir hasta que llegara el verano y las consecuencias mejoraran. Cuando las gallinas se impusieron de esto, levantaron un gran bullicio.
habían sido advertidas con anterioridad de que sería necesario ese sacrificio, pero no creyeron que esta realidad llegaría a ocurrir algún día. Estaban organizando sus ponederos para empollar en primavera y protestaron, diciendo que quitarles los huevos era un crimen. Por primera vez, desde la expulsión de Jones, había un clima que se asemejaba a una rebelión. Lideradas por 3 gallinas jóvenes, Black Minorca, las gallinas hicieron un decidido intento de frustrar los deseos de Napoleón. Su protesta fue volar hasta las vigas y poner allí sus huevos, que se hacía pedazos al chocar con el suelo. Napoleón actuó rápidamente y sin piedad, ordenó que se suprimieran las raciones de las gallinas y decretó que cualquier animal que diera, aunque fuera un solo grano de maíz a una gallina, sería castigado a la muerte. Los perros cuidaron de que las órdenes fueran cumplidas. Las gallinas resistieron durante 5 días. Luego capitularon y volvieron a sus nidos. 9 gallinas fallecieron. Entre tantos, sus restos fueron sepultados en el huerto y se anunció que había fallecido de codiciosis. Whymper no se enteró del problema y los huevos fueron debidamente entregados. El camión de un almacenero acudía semanalmente a la granja para llevárselos. Durante todo este tiempo no hubo señales de Snowball. Se murmuraba que estaba escondido en una de las granjas cercanas, Foxwood o Pinchfield. Napoleón mantenía mejores relaciones que antes con los otros granjeros, y aconteció que en el patio había una pila de madera para la construcción, que estaba allí desde hace 10 años, cuando se taló un bosque de hayas. Estaba en buen estado, y Whymper aconsejó a Napoleón que las comercializara. Tanto Mr. Pillington como Mr. Frederick se mostraban deseosos de adquirirla. Napoleón estaba indeciso entre los dos, incapaz de adoptar una resolución. Se constató que cuando parecía que estaba a punto de llegar a un acuerdo con Frederick, se decía que Snowball estaba ocultándose en Foxwood, y cuando se inclinaba hacia Pillington, se aseguraba que Snowball se hallaba en Pitchfield. Repentinamente, a principios de primavera, se supo algo alarmante. Snowball frecuentaba en secreto la granja por las noches. Los animales estaban tan alterados que apenas dormían. Y bueno, eso fue un pedacito de La granja de los animales del episodio 7. Espero que les haya gustado. Chao, que estén bien. Hola, voy a leerles un extracto de la obra Momo de un autor alemán de literatura fantástica llamado Michael Ende. Capítulo 1. Una ciudad grande y una niña pequeña. En los viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras lenguas, ya había en los países ciudades grandes y suntuosas. Se alzaban allí los palacios de reyes y emperadores. Había en ellas calles anchas, callejas estrechas y callejuelas intrincadas, magníficos templos con estatuas de oro y mármol dedicadas a los dioses. Había mercados multicolores donde se ofrecía mercadería de todos los países y plazas amplias donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer o escuchar discursos. Sobre todo había allí grandes teatros, tenían el aspecto de nuestros circos actuales, solo que estaban hechos totalmente de sillares de piedra. Las filas de asiento para los espectadores estaban escalonadas como en un gran embudo. Vistos desde arriba, algunos de estos edificios eran totalmente redondos, otros más ovalados y algunos hacían un ancho semicírculo. Se les llamaba anfiteatros. Había algunos que eran tan grandes como un campo de fútbol y otros más pequeños, en los que solo cabían unos pocos cientos de espectadores. Algunos eran muy suntuosos, adornados con columnas y estatuas, y otros eran sencillos sin decoración. Esos anfiteatros no tenían tejado, todo se hacía al aire libre. Por eso en los teatros suntuosos se tendían sobre las filas de asientos tapices bordados de oro, para proteger al público del ardor del sol o de un chaparrón repentino. En los teatros más humildes cumplían la misma función camisos de mimbre o paja. En una palabra, los teatros eran tal como la gente se los podía permitir, pero todos querían tener uno, porque eran oyentes y mirones apasionados.
y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos que se representaban en la escena, les parecía que la vida representada era, de modo misterioso, más real que su verdadera vida cotidiana, y les gustaba contemplar esa otra realidad. Han pasado milenios desde entonces. Las grandes ciudades de aquel tiempo han decaído, los templos y palacios se han derrumbado, el viento y la lluvia, el frío y el calor han limado y excavado las piedras. De los grandes teatros no quedan más que ruinas. En los agrietados muros las cigarras cantan su monótona canción y es como si la tierra respirara en sus sueños. Pero algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen siendo en la actualidad grandes. Claro que la vida en ellas es diferente. La gente va en coche o tranvía, tiene teléfono y electricidad. Pero por aquí o por allí, entre los edificios nuevos quedan todavía un par de columnas, una puerta, un trozo de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos días. En una de esas ciudades transcurrió la historia de Momo. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el tío Jesús de la Biblioteca CRA del Colegio San José, esperando que todos ustedes estén muy bien en sus casitas, resguardados, lavándose las manitos. En el día de hoy les traigo un cuento, mira qué bonito cuento, que lleva por título ¿Podría ser peor, Pichón? ¿Podría ser peor, Pichón? Veamos lo que le ocurre a este pequeño pajarito, mira. Vamos a ir mostrando las imágenes por acá abajo, en alguna parte. Van a ir apareciendo las imágenes de nuestro cuento para que ustedes también puedan seguir viendo lo que está sucediendo con nuestro amigo Pichón. Y comienza así. Pon mucha atención. La tormenta mueve las ramas. Y las ramas sacuden el nido donde está Pichón. Pichón se tambolea. Y mientras se tambolea, las tripas le dan vuelta. Está muy helado, dice Pichón, y el hambre lo tiene mareado. De pronto, cae un tremendo rayo. ¡Fua! Y Pichón cae al suelo. Más bien, cae al barro, muerto de miedo. Pasan las horas y la tormenta no para. No podría ser peor, se queja nuestro amigo Pichón. Una vaca que se acerca mascando pasto y se para justo debajo del árbol donde estaba Pichón, y Pichón piensa que ella podría ayudarlo a volver a su nido, tal vez secarlo con su cuero o darle un poquito de leche. Sería la salvación de Pichón. Pero, ¿qué pasó? ¡Ayuda! ¡Estoy congelado! ¡Es que no me ve, señora vaca! ¡Estoy aquí abajo!, dice Pichón. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué le habrá pasado al pobre Pichón? La vaca pasó de largo y casi lo aplasta a nuestro amigo. Pero antes la vaca hizo algo. La vaca hizo... ¿Se imaginan lo que habrá hecho? No podría ser peor. Congelado, caído, con la panza vacía y además cubierto de porquería. Pero aquella masa estaba tibia y maloliente, lo abrigaba y lo cubrió de la tormenta. Mientras se seca, las semillas que contiene le sirven de alimento a nuestro amigo Pichón. Pichón, entonces, recupera el calor y recuperó la fuerza en muy poco tiempo. Y así ya casi amanece. El temporal pasó. Pichón empezó a asomar la cabeza y se pone a dar píos, a dar gritos. ¡Ayuda! ¡Por favor! No podría ser peor, dice. De pronto apareció un zorro. ¡Señor zorro, ayúdeme! ¡Me caí! Fue por culpa de este clima. Acá estoy congelado. Y disculpe el olor, señor zorro, pero una vaca se hizo encima mío. No podría ser peor, dijo Pichón. El zorro lo miró y le dijo... No te preocupes, pajarito, yo te saco de ahí. Qué bueno que era el señor zorro. El zorro lo tomó, lo sacó y lo empezó a lavar. No podría ser mejor, dijo el Pichón. El zorro incluso lo peinó. Lo abrigó y le dijo...
Ahora ya estás bien limpio. Esa vaca desgraciada, menos mal que hay gente buena todavía, señor zorro, le dijo Pichón. Y en eso, cuando Pichón estaba diciendo esto, el señor zorro empezó a echarle sal a nuestro amigo Pichón. ¿Por qué le había echado sal? Muchas gracias, señor zorro. Ya me puedo arreglármela solito, dijo Pichón un poco preocupado. En ese momento, el zorro abrió la boca, sacó su lengua y le dijo: ¿Cómo voy a dejarte ir? Hoy serás mi desayuno. Pobre Pichón, miren. Oh, tremendo hocico que tenía el zorro. ¿Se habrá comido Pichón? Por suerte Pichón se salvó. Por una pluma salió volando. Pichón volvió a su árbol y volvió a ver a la vaca y dijo: creo que debo darle las gracias a esta vaca, retribuirle el favor. Entonces no hay nada mejor que darle las gracias, porque a veces una de estas, ¡plin!, es una muestra de amor. Y así, colorín colorado, este hermoso cuento se ha acabado. Espero que le haya gustado este hermoso cuento. Pronto volveremos con más noticias, novedades. Espero que lo pasen súper bien en sus casitas, que le haya gustado este cuento. Recuerde leer con sus papás, leerle un cuento a sus papás, a su mamá, a su abuelito, a su abuelita, leerle un cuento a sus mascotas. Como siempre lo decimos, niños, leer hace muy bien y va a ser unas personas muy inteligentes cuando ustedes lean muchísimo, ¿ya? Así que eso, un abrazo virtual para todos ustedes, que estén bien y los espero en otro video. Como dicen todos por ahí, denle like para que sigamos creciendo, ¿ya? Muchas gracias, pórtense bien. En familia, de Héctor Marro. Perrette era una niña bonita y graciosa, sentada en la vereda, pobremente vestida. Miraba para todos lados, como averiguando dónde se encontraba. No tendría todavía 11 años. La pequeña se sentía cansada, pero más que eso, preocupada. No era para menos. En poco tiempo había atravesado casi media Europa y el padre había fallecido hace algunos meses y su madre estaba muy enferma. No tenían dinero y el medio lo era totalmente desconocido, hasta hostil. El calor era insoportable y la hilera de carros aumentaba a la espera de ingresar a la capital. Era un sábado y de todos los puntos de Francia llegaban mercaderías en busca de clientes. La cola era muy variada, como variadas también las mercaderías y los carruajes. Los inspectores municipales estaban más que irritados. El sol los achicharraba y los conductores trataban de engañarlos con toda clase de artimaña. Se hablaban allí varias lenguas. El atochamiento era casi infernal, producto de una burocracia ineficiente, que como todos los fines de semana paralizaba por horas a esa parte de París. Uno de los carromatos más rezagados lo tiraba un burro flaco y extenuado, pero ahora estaba detenido por el atochamiento. La destartalada carrocería tenía inscritas palabras en alemán e italiano, además de algo parecido a caracteres griegos. Lo único en idioma francés en esa anarquía de letreros era el término fotografía. Los tantos llamados sobre los viejos maderos y sucia lona indicaban a las claras los países por donde había rodado el miserable carromato. Una ojeada permitía ver un cuadro de pobreza y carencia, más que eso, miseria.
Pero ahí, al lado de esa miseria, había luminosidad. La niña, que había descendido de ese carromato y se había sentado en la vereda. ¿Cómo describirla? Vestía andrajos, pero su aspecto era singular y distinguido. Rostro dulce y contrastado, mirada grave, con todo irradiaba luz y simpatía. Cabellos claros y suaves, ojos negros. Más allá, tras la carreta, el burro reponía fuerzas, devorando más que comiendo un atado de heno. De repente se detenía, como que descansaba, para arremeter de nuevo contra la hierba, denotando quizás un desquite contra hambres pasadas. —¡Palícaro! —gritó la niña—, ¡deja eso! Cuando escuchó que lo llamaban, el asno bajó la cabeza, como un culpable arrepentido, pero luego volvió al pienso negado durante tanto tiempo. Perrin llamó de pronto una voz. —Mamá, ¿necesitas algo? —preguntó la niña, subiendo al carro. Sobre un delgado colchón en el suelo yacía una mujer de unos 26 o 27 años, cuyo bello rostro detonaba que estaba gravemente enferma. Se la veía casi sin vida. —¿Llegaremos pronto a París? —preguntó con voz reposada, como tratando de no preocupar a la niña pequeña. —Debemos que esperar la inspección. ¿Te sientes peor? No te inquietes. Es el cansancio, el encierro. No es nada. ¿Necesitas algo? —reiteró Perrin—, pero aquí hay algunas tiendas.